Hola, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto final, que es un pulsómetro con Arduino. Los integrantes somos Valeria Candia Valdry Cárdenas, Machicado Gabriel. y Anabel Plata. Ok, entonces lo primero que tenemos que saber del proyecto es que mide el número de veces que el corazón late por minuto de una persona en tiempo real. Esto lo logramos gracias a un sensor que emite una luz verde y que la sangre va a absorber o reflejar esta luz dependiendo de su oxigenación. Estos cambios de luz los capta un fotosensor, los convierte en señales eléctricas que el Arduino puede procesar para detectar los latidos. Y posteriormente se muestran los pulsos en una pantalla LCD en la computadora y en el celular. Ahora, el objetivo principal no es competir con soluciones comerciales como un electrocardiograma de verdad, sino que sirva como una herramienta educativa y de bajo costo para entender el principio de funcionamiento de los sensores de ritmo cardíaco, porque estos los vemos, por ejemplo, en los relojes Apple Watch. Ahora, nuestro proyecto también tiene ciertas limitaciones y lo primero es que requiere un montaje en protoboard y un Arduino, entonces obviamente no es algo portátil y es más incómodo llevar esto, ¿no? También que no tiene la precisión de un electrocardiograma, porque solo detecta la frecuencia cardíaca general y no las anomalías específicas como lo haría un electrocardiograma. Y una de las limitaciones más importantes es que puede ser susceptible al ruido en la señal debido a movimientos o mala colocación del sensor. Es decir, que el sensor es bastante sensible, entonces a veces nos puede dar datos que sí están bien y otras veces los datos se disparan. Por eso no es nada igual a un electrocardiograma. Sí trata de replicar los pulsos, sin embargo, un electrocardiograma pues va a darnos datos reales. Ahora, ¿cómo funciona el sensor de pulso cardíaco? Este sensor tiene una LED que está acá. Entonces, cuando nosotros ponemos el dedo en la LED, esta va a iluminar la piel y los capilares por donde pasa nuestra sangre va a absorber parte de esta luz. La luz que no se absorbe se va a rebotar hacia el fotosensor, que en el caso de este pulsómetro es una PDS de 9008. Ahora, cada vez que el corazón late, la sangre oxigenada, o sea, la hemoglobina con oxígeno, absorbe mayor luz verde, por lo tanto, menor luz reflejada llega al sensor, entonces la señal eléctrica también disminuye. Y entre latidos, la sangre desoxigenada, o sea, la hemoglobina sin oxígeno, absorbe menor luz verde y rebota más hacia el sensor, entonces hay mayor señal eléctrica. Esto es algo que lo vemos en el gráfico de la pantalla en la computadora, porque cuando late el corazón, la sangre oxigenada, como tiene menor señal, se crea un valle, mientras que entre latidos se crea un pico, y así se va mostrando la gráfica. También podemos con- confirmar esto gracias a esta imagen. Vemos que en el eje Y está la transmitancia, o sea, la cantidad de luz que llega al sensor, y en el eje X está los wavelengths. Entonces, nuestro LED es de color verde, así que tiene más o menos 550 nanómetros. Y vemos que justo por los 550 nanómetros, la luz, la hemoglobina sin oxígeno tiene un pico más alto y la hemoglobina con oxígeno tiene un pico más bajo. Entonces, como esto es la transmitancia, es pues la luz reflejada que llega al sensor. Ahora del fotosensor a las resistencias. El fotosensor es un componente sensible que convierte la energía de fotones en una señal eléctrica, pero lo convierte en corriente. Y el Arduino necesita interpretarlo, pero en voltaje. Así que para que de la corriente se vuelva al voltaje, es importante usar las resistencias, porque aparte de que la resistencia limita la corriente que pasa por el LED y esto genera que no exista demasiada corriente y el LED se queme, otra función importante es que va a ser como un traductor de corriente a voltaje. Esto lo hace con la ley de Ohm, que más adelante un compañero va a explicar, pero prácticamente sin las resistencias el fotodiodo no puede generar voltaje útil, entonces el amplificador no lo va a amplificar y el Arduino no va a detectar nada porque el Arduino detecta voltaje, no corriente. Ahora podemos ver cómo es el proceso de conversión de fotones a señal eléctrica. Para poder iniciar este proceso, se aplica desde la ley de Beer-Lambert, que explica cómo la intensidad de luz de entrada es multiplicada por Euler, y esta misma es elevada al negativo del coeficiente de absorción óptica multiplicada por la longitud óptica. ¿Eso qué nos dice? Que varía exponencialmente la intensidad de luz que entra cuando esta varía según el coeficiente de absorción óptica del medio, como en este caso es de la sangre, del volumen del dedo en la sangre.
De esta ley, la referencia más importante que se encontró es que en la UNAM se aplica para la recolección de datos de espectrolecturas que se aplica en la UNAM. Entonces, a partir de la intensidad de referencia que se halla, se multiplica por la constante del fotodiodo. El fotodiodo cada fotodiodo tiene su constante que es aplicada por cada creador de cada fotodiodo. Y esta intensidad se multiplica por la ley de Ohm, que nos explica que la intensidad por su resistencia nos da el voltaje que se halla mediante el fotodiodo. Ahora, otros componentes importantes para que la señal llegue de forma correcta al Arduino son el amplificador, porque ya una vez que tenemos el voltaje, este voltaje es débil. Entonces, el amplificador lo que hace es hacerlo más fuerte y así el Arduino lo puede leer. Esto se puede hacer usando la fórmula de ganancia de un amplificador no inversor, donde R sub F es la resistencia de realimentación y R sub I es la resistencia a tierra, o sea, entre la entrada no inversa y el GND. Después que se obtiene esto, se tiene que multiplicar por el voltaje débil que se ha dado el fotodiodo. Entonces, haciendo un ejercicio súper rápido, si las resistencias son de 100 y 10 kiloohmios, se reemplaza en la primera fórmula de ganancia de no inversor, que aquí nos daría 11. Y luego lo multiplicamos por el voltaje débil que nos ha dado el fotodiodo y ya nos da 55 microvoltios, que es muchísimo más que 5 microvoltios. También es importante el diodo de protección inversa porque protege el circuito de daños, o sea que y funciona como un tapón que bloquea la corriente si es que está mal conectado. Es muy común confundir la conexión entre estos tres cables de acá. Entonces, si nos confundimos, la corriente no va a llegar al circuito, entonces nada va a funcionar y también es un indicador de que algo está mal y tenemos que arreglarlo. Y también es importante el capacitor porque va a filtrar interferencias en la señal del pulso, o sea, para hacer que los cambios traten de ser los más reales posibles y que el Arduino no se confunda. Y ahora, ¿qué pasa en el Arduino? Primero, el Arduino tiene la función de procesar la señal. Como en primera instancia, va a leer la señal, es decir, va a leer los valores del voltaje del sensor y estos valores se van a almacenar y se van a usar para detectar los picos, que son cada latido. Después de detectar los picos, bueno, los picos se van a detectar cada vez que se suba repentinamente esta señal y se va a marcar un pico. Después se lo va a medir el tiempo entre los latidos sucesivos para poder calcular los BPMs. Y este BPM se va a transmitir al LCD. Después de que se detecte el latido, se va a encender un LED que va a estar conectado a un pin digital del Arduino, donde vamos a visualizar cada latido, cada pico de señal. Después se lo va a visualizar en el LCD usando la librería Liquid Crystal, que está integrado en el código de Arduino, y se va a mostrar los BPMs en la pantalla 16x2 del LCD. Después de que pasa todo esto en el Arduino va a pasar una señal que es el módulo Bluetooth para que de ahí nosotros lo podamos tener en celular. Bueno, continuando, tenemos lo que serían las aplicaciones que encontramos y cómo se vinculan esto a lo que aprendimos. Por ejemplo, lo que estamos viendo, más que todo, se vería en lo que serían los wearables, que son son dispositivos de monitoreo personal, por ejemplo, el Apple Watch, que su funcionamiento igualmente se basa en un sensor que este mide igualmente, como se había explicado, la absorción de luz por la sangre. Este igualmente aplicaría las mismas leyes que mis compañeros mencionaron, que es la ley de Berlambert y también, pero se añadiría lo que sería el procesamiento digital para una detección de latidos más precisa. Y este impacto se vería en el monitoreo continuo de frecuencia cardíaca y esto ayudaría a la detección de anomalías y mejora el rendimiento deportivo. También se puede ver en lo que sería la telemedicina y el monitoreo remoto. Con respecto a la tecnología IoT, que significa Internet de las Cosas, diferentes dispositivos se pueden conectar a través del Wi-Fi y mandarse datos a través de ellos. Entonces, esto ayuda a un acceso a la atención médica en zonas remotas y también a un seguimiento en tiempo real. Pasando a la parte de la demostración experimental,
tenemos el diagrama del pulsómetro que realizamos con Arduino y comunicación Bluetooth con el módulo Bluetooth. Este mide la frecuencia cardíaca en tiempo real y la transmite a un dispositivo móvil. En este caso, el hardware utilizado fue el Arduino, el sensor de pulso, el módulo Bluetooth, la pantalla LCD, el protoboard, algunos cables y una LED. Con respecto al software y la programación, se usó el lenguaje de Arduino. Algunas librerías claves son el software serial para conectar al Bluetooth y el Liquid Crystal para hacer la conexión con la pantalla. Además que la aplicación usada para realizar la conexión con el dispositivo móvil fue la de Arduino Bluetooth Controller que se descargó previamente. Con respecto a algunos fragmentos clave del código, como se puede ver en la imagen, se puede apreciar que hay cierto código para leer el valor del pulsómetro que está conectado a un cierto puerto, encender la LED, encender la pantalla y mandar los mensajes, y igualmente el código para conectarlo al Bluetooth y mandar los datos. Aquí se tiene una imagen de la implementación física que se realizó y un video implementando lo que realizamos con una persona tranquila que tenga el BPM normal. Como se ven en las imágenes, está por 62 y en el gráfico se puede ver cómo la gráfica indica el ritmo cardíaco de la persona. Y cuando se quita el dedo, el sensor va a detectar ruido y va a tener los datos mucho más altos con la gráfica mucho más desordenada. Continuando, tenemos la implementación física que la realizamos con una persona agitada eh, y después se utilizó lo que sería el sistema para medir su ritmo cardíaco. Y como se ve, el BPM que se detectó fue mucho más alto que el anteriormente mostrado, llegando a BPMs mucho más altos que los que se había mostrado anteriormente y con una gráfica mucho más movida. Además que tenemos la comparación de plataformas, ya que igualmente se realizó este modelo en vez de Arduino SP32, pero este mismo se descartó para concentrarnos más que todo en el Arduino. Pero comparando estas plataformas, se tiene que el Arduino y el Bluetooth tienen un procesamiento más básico y el SP32 es mucho más potente, además que la comunicación con el Arduino sí o sí requeríamos el módulo Bluetooth para conectarnos con un dispositivo y el SP32 ya tiene el Bluetooth integrado y el Wi-Fi. Bueno, ahora, ¿cómo se puede mejorar el proyecto? Primeramente, hemos visto algunas mejoras en el software y en la funcionalidad del mismo. Como primer punto tenemos el almacenamiento de datos, que una opción podría ser integrar una memoria micro SD para enviar estos datos o por Wi-Fi a unos datos online para hacer historiales de salud. Después se podría hacer gráficas en tiempo real. Para esto podríamos usar JavaScript para mostrar una gráfica en vivo del pulso, simulando un monitor real. Después, las alertas de emergencia. Podríamos programar el Arduino para enviar un mensaje o notificación para cuando los BPM sobrepasen un rango peligroso. Esto puede ser un BPM muy bajo o un BPM muy alto. Después, en el tema de más físico, tendríamos una más precisión y confiabilidad, encapsulando adecuadamente el sensor para evitar errores por luz de ambiente, por sonidos, por interferencias más que todo. Y aquí va de la mano con, quizás podríamos corregir o incluso volver a reemplazar el sensor por uno más preciso para tener lecturas más precisas. Como último, tenemos la conectividad con las aplicaciones móviles. Podríamos comunicar estos datos con apps de salud o podríamos crear una propia app donde podamos ver todo esto. Y ya llegando a las conclusiones, primero tenemos funcionamiento del sensor. Como fotopletismografía, el sensor emite luz LED infrarroja que atraviesa los tejidos del dedo. La sangre va a absorber parte de la luz, el fotodiodo va a captar variaciones en la reflexión y la transmisión. Después tenemos la ley de Beer-Lambert, como la vemos acá. Esta es una ley de la óptica que describe cómo la intensidad de la luz va a disminuir cuando pasa a través de un medio absorbente, como un líquido o como un tejido biológico. Como conclusiones claves tenemos la viabilidad, que este sistema es funcional para el monitoreo básico del ritmo cardíaco
y el impacto sobre todo, ¿no? Porque este prototipo es muy accesible para aplicaciones de salud y deporte. Después, algunas futuras mejoras. Podríamos implementar los filtros digitales para mayor precisión y diseñar una aplicación móvil dedicada. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias.